Que esté ya en suelo peruano es un, entre comillas, avance, ¿no? Porque de marzo a hoy hemos caminado en un proceso de extradición con varias idas y vueltas. Lo que a mí no me hace sentido, y lo decíamos más temprano, creo que coincidimos, Pamela, es el hecho de estar ante pruebas evidentes de lo que ocurrió y que aún parezca que el camino sea largo. Pero lo vamos a analizar con el doctor Julio Rodríguez, que está esta mañana con nosotros, para ver cuál es el después de la llegada de Tarache a suelo peruano. Doctor, bienvenido. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, ambas. Un placer estar con ustedes. Y en esta desazón que genera, ¿no? Darle una preventiva cuando ya debería estar sancionado, la figura a la que debería acogerse sería la terminación anticipada. Bueno, eso depende en buena cuenta de la estrategia que determine su abogado, porque el Ministerio Público no puede imponer conclusiones anticipadas ni confesiones sinceras. Sí. Eso evidentemente es parte del derecho que tiene cualquier persona que está sometida a un procedimiento. Lo que acá corresponde, y eso sí es labor estricta del Ministerio Público, es ya haber en este periodo de tiempo haber acumulado todos los elementos de prueba para pasar a la siguiente etapa. Es decir, el Ministerio Público no se puede quedar, lamentablemente, como ha sucedido en otros casos, vanagloriándose de una prisión preventiva que a la larga no sirve para nada, porque concluida esta, es obvio que puede salir en libertad. A lo que se debe apostar de forma rápida es a que se le acuse, porque ya hay elementos contundentes que lo vinculan como autor del hecho, para que pase el control de acusación y el enjuiciamiento lo antes posible. Ahora, estamos hablando de feminicidio y es importante porque hay que diferenciarlo de un crimen regular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque además la pena es mucho mayor. Sí, Pamela, lo que es importante es determinar, en primer lugar, si es que se entienden presentes todos los elementos que el delito exige, para poder de esta manera imputar feminicidio y, en segundo lugar, verificar si es que estamos ante un feminicidio agravado que permita ir a una pena más alta. Lamentablemente, en el caso peruano, la concepción que tiene el legislador peruano del feminicidio le genera a la Fiscalía definitivamente una valla alta. En muchísimos casos que se plantean feminicidios no lo son. Y esto es lamentable porque el fiscal es sometido a presión para denunciar un feminicidio que a la larga lo puede acabar perdiendo, y eso es peligroso. En el caso peruano, el feminicidio tiene un componente muy peculiar, que es la persona tiene que matar a alguien, a una mujer, por su condición de tal. Es decir, estamos hablando de un crimen misógino, una persona que odia a la mujer. Y esto acreditable es muy difícil. La labor del fiscal está en un nivel muy elevado, porque yo en clases le presento a los alumnos ejemplos muy singulares en donde no hay feminicidio. Es decir, si una persona que tiene su pareja, vive con ella, le entrega a esta persona todo el dinero a su pareja, a la mujer para que haga los gastos de la casa, imagínese usted, Pamela, y lo que hace esta mujer es se juega en el casino todo el dinero, entra el sujeto y la mata por eso no es feminicidio. No la está matando porque la odia por su condición de mujer, la está matando porque se ha gastado el dinero. Evidentemente eso es un asesinato, es un móvil absolutamente desproporcionado, pero ahí no hay feminicidio. Entonces, el nivel de detalle que tiene que exigirse al fiscal en estos casos es determinar que este sujeto tiene un desdén frente a la vida de la mujer. Ejemplo claro, ¿no?, es el caso famoso de Ivy Ágreda. ¿No? Nosotros en el estudio llegamos a ese caso y llegamos a establecer el feminicidio porque el sujeto ni siquiera tenía relación con ella. Y al momento en que le... Era un acosador. No solo eso, y ella no le correspondía en nada, pero al momento que le echa la gasolina en el bus de transporte público, las personas declaran, ¿no?, te odio, ¿no es cierto?, y no vas a ser de nadie. Listo, cerrado. Estamos hablando, clásica, ¿no?, versión de un feminicida. Claro. Se necesita esa verbalización porque justo lo comentábamos cuando veíamos las imágenes del traslado. Este sujeto, en mi concepción, ¿no?, que puede ser diferente a la concepción por la vía legal, como usted ya lo ha señalado, ¿no? Si un hombre lo que hace es cosificar a la mujer, convertirla en un objeto y hacer de ese objeto suyo o sentir que debería ser suyo, y si no es suyo, en este caso, la chica ya no quería continuar con esa relación, él decide acabar con su vida porque no tiene que ser de nadie más. Eso no es, más bien, odiar, no en todo caso a todas las mujeres, pero sí a esta en particular. Eso es la labor del fiscal. Construir, por eso el Código Penal establece
todos los contextos respecto a los cuales es interpretable el feminicidio. Es decir, ahí se ha determinado la necesidad de el caso específico, en donde estamos ante relaciones de pareja o relaciones de expareja. Esto le da a la Fiscalía un plus de posibilidades para poder apuntar al feminicidio. Pero ojo, todavía no se apunta al feminicidio en su máxima expresión, es decir, con los agravantes que permitan aplicar cadena perpetua. ¿Qué serían cuáles? Ahí tiene que haber un componente más complejo, es decir, no solo tenemos que estar ante los supuestos de feminicidio, sino adicionalmente a que se presenten en el caso específico 2 agravantes o más. Si hay 2 agravantes o más, se le aplica recién allí cadena perpetua, porque si no hay 2 agravantes establecidos, determinados, acreditados por la Fiscalía, la pena máxima respecto a la cual se estará hablando es una pena de 35 años, de 30 a 35. Anteriormente, el Código no tenía este rango de cadena perpetua. En el caso de Evi Ágreda, la pena que se le aplicó era esta que estaba entre 30 y 35, que es lo máximo que se podía aplicar. Se le aplicaron 33 años y 6 meses, una pena bastante alta. Ahora el fiscal tiene la posibilidad de ir hacia una cadena perpetua y tendría que acreditar que estamos ante un homicidio calificado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto lo que hace es la mata por, como dijo Pamela, no corresponderle. Ahí hay un crimen feroz. La ferocidad se determina por el móvil desproporcionado, como se dice en derecho penal, el móvil fútil. Si yo te mato simplemente porque no me correspondes, te mato porque no me gusta tu ropa, tu pelo, lo que fuese. Porque no quieres regresar conmigo, que al parecer fue lo que aplica a este caso. Primer agravante. Segundo agravante es por fuego. Le echa gasolina, se prende fuego. En el caso, por ejemplo, de Evi Ágreda, lamentablemente no solo acabó ella viéndose afectada, sino otras personas que estaban en el bus. Entonces, el uso del fuego significa la posibilidad de colocar a más personas en riesgo. Por eso constituye un agravante. Si el fiscal hace su trabajo y puede acreditar esos 2 agravantes, ya estamos ante cadena perpetua. ¿Cuán fácil sería en este caso? Es la pregunta que nos hacemos, porque yo insisto con esto de que las etapas sean céleres, ¿no? Porque no hace sentido dar una preventiva si no hemos aprovechado de marzo a hoy que estamos cerrando enero para precisamente reunir estos agravantes y darle curso a eso rápidamente. En el escenario más ideal, ¿no, doctor Rodríguez? ¿Cuándo podríamos estar ya en la etapa en que este hombre reciba una condena? A ver, las etapas tienen que concluirse, porque evidentemente de no hacerlo estaríamos faltando al Estado de Derecho. Sí. No podemos comportarnos como países arbitrarios ni totalitarios. Tenemos que respetar el Estado de Derecho y las etapas tienen una a una que ir agotándose. Por lo tanto, el fiscal ha tenido todo este tiempo para concluir de manera eficaz en un periodo rápido lo que significa la etapa de investigación preparatoria. Ya tendría que tener la lista, porque lo único que le debería faltar es básicamente la declaración del imputado, las pruebas que se le van a tomar al imputado, y con eso se cerró esta investigación. Él debería haber ya acumulado todo lo demás para presentar una acusación. Incluso es posible, ¿no? El Código le permite, lamentablemente los fiscales no hacen uso de eso, dilatan demasiado, una acusación inmediata. Si es que tiene todo cerrado, todas las pruebas claras y precisas que vinculan al sujeto como presunto autor del acto delictivo. Si esto es así, el fiscal podría hacerlo en el más breve tiempo. Lamentablemente, como ya lo sabemos, nuestro ejemplo triste y más lamentable que nos ha colocado en una situación de verdad internacionalmente, cuando yo converso con profesores de otros países, es evidente la situación de burla que se genera, que tengamos un caso de Lavajato que tiene 8 años y no tenemos procesos con condena. Entonces, cuando teníamos acusaciones que debían haberse hecho hace mucho tiempo. Entonces, acá no puede suceder eso. Acá se ha presionado para que esta persona sea extraditada. Hay una familia que está profundamente dolida porque ha perdido un ser querido, y la justicia no puede ser de ninguna manera una justicia que esté de espaldas a que se cumplan los estándares propios de respetar la vida, que es lo más preciado que tenemos en el Estado de Derecho. Ahora, doctor, a mí me preocupa mucho en particular qué pasa si es que el juez o jueza a quien le corresponda, cuando vea el caso, no considera que efectivamente es un tema de feminicidio. ¿Se cae el caso o el juez o la jueza podría sentenciar por un delito o una figura diferente a la que presenta el fiscal? Tendría que el fiscal presentar lo que se llama una imputación alternativa. Es decir, yo creo que tengo un feminicidio, pero alternativamente tengo un homicidio calificado. De lo que no tenemos duda es que estamos hablando de un sujeto, y hay que dejarlo bien claro, ustedes lo dejaron entrever, estamos hablando de un psicópata. De esto no hay duda.
Pero también hay que resaltar que la cárcel está poblada de psicópatas. Los psicópatas no son inimputables. Los psicópatas son plenamente responsables de sus actos. Solo que los psicópatas tienen comportamientos en donde tienen definitivamente una suerte de egoísmo exacerbado, son irreverentes frente al mandato y al designio de la ley. Claro, saben que está mal, pero no les importa. No tienen remordimientos, sentimientos de culpa, no existen para ello eso. Son mentirosos, manipuladores, como ustedes lo acaban de presentar previamente. Entonces, estamos hablando de una persona que respecto de la cual el procedimiento tiene que ir apuntando necesariamente a que se le condene en el más breve tiempo y que esto no se estire. Y el fiscal tiene que ahí presentar. Alternativamente, o yo tengo un feminicidio que parece ser que hay los elementos suficientes, pero esa labor de acreditación le corresponde a la Fiscalía, y si cree el fiscal que hay la posibilidad de que esto no se pueda probar, alternativamente un homicidio calificado, donde la pena mínima será 15 años y la máxima alcanzará los 35, porque el homicidio calificado tiene una pena de 35 años como máximo. Bien, bueno, los caminos están, discrecionalidad, ¿no? Frente a lo que tenemos ya. Y vamos a ver qué ocurre en los próximos días con Sergio Tarache. Nos saltamos a otro tema, aprovechando que está aquí, doctor Rodríguez. Yendo a lo que ha ocurrido ayer en un nuevo operativo, esta vez que tendría como cabeza de una organización criminal nada menos que al expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Estas son las imágenes que quedaron ayer de este operativo, los intocables de la corrupción por el tema Provías, tantas veces Martín Vizcarra, ¿no? Ahí está. Pero se ha armado ya, y hay una carpeta bastante grande, donde se hace todo el organigrama respecto de lo que ha ocurrido entre el 2018 y el 2022. Hace bien el EFICOP en ir por ese camino, en tener una carpeta que al parecer tiene varios elementos que podrían también avanzar en esta línea de investigación. Bueno, yo creo que está dando una lección el EFICOP frente a otro grupo especial de la Fiscalía, ¿no? Sí. Lo que el equipo especial Lavajato nunca pudo hacer, el EFICOP lo hace con un caso que no corresponde a Lavajato, pero constata claramente la vinculación de Vizcarra con actos de corrupción. Además, ¿este caso le habría tocado a Lavajato? No. Por eso digo, es un caso que es paralelo a Lavajato, que tiene los mismos componentes, es decir, me refiero a actos de corrupción en contrataciones con obras públicas, en el Ministerio de Transportes, y cómo este equipo en un tiempo mucho más celere ya tiene una estructura de imputación mucho mejor construida. Es más, tenemos... Y en más de un caso, ¿ah? Así es, y más de un caso. Y lo que es importante acá es que ya lo que ha determinado es el organigrama de la estructura criminal y coloca a Vizcarra en la cabeza, y resaltar lo trascendental. No es que sea un acto aislado, sino que hay varios colaboradores que se indican a Vizcarra y varios testimonios que los indican como el receptor final de dinero en maletines. Por lo tanto, su situación es absolutamente crítica. Ahora, la responsabilidad de que la misma suerte corran los aforados es de Fiscalía de la Nación. Sí. Y la Fiscalía de la Nación no se puede quedar atrás. Si el equipo liderado por la doctora Barreto está siendo evidente, y esto lo ha tomado en consideración según la doctora Barreto, porque ha recibido data producto de la lucha contra la corrupción del gobierno de Castillo, porque los jugadores, entre comillas, de esas mismas actividades ilícitas fueron los que ya estaban desde antes. Así es. Hay declaraciones de colaboradores en donde yo he escuchado nítidamente que ellos mismos decían, ni siquiera querían ser promovidos estas personas, déjame acá en este nivel medio en el Ministerio de Transportes, porque yo a partir de acá puedo dirigir todo. Y esto lo venimos trabajando desde hace 2 gobiernos. Es decir, eran los mismos personajes. Y de hecho me parece entender que algunos involucrados todavía permanecerían dentro del aparato de poder en este momento. Sí, claro, es que eso es lo resaltante. A diferencia de lo que tenía Lavajato como enorme ventaja, casos que ya estaban definidos y donde las personas no estaban en actividad criminal, el equipo de la doctora Barreto ha intervenido con personas que han estado delinquiendo en ese momento dentro del Estado. Porque estas personas que han estado interactuando en el Ministerio de Transportes venían de gobiernos pasados, en pleno gobierno de Castillo seguían operando, y cuando ha salido Castillo, los mandos medios, que es lo que no se quieren mover, seguían operando en el gobierno actual. Por lo tanto, el equipo especial liderado por la doctora Barreto lo que ha hecho es atacar una organización criminal en pleno funcionamiento.
Esto es algo bastante inusual. Por ende, es mucho más meritorio desarticular algo que ya está funcionando, no como la Lavajato que ya había dejado de funcionar. Ahora, lo que también llama mucho la atención en el caso particular de Vizcarra, y esto lo han señalado también algunos analistas, es que es como si estuviese repitiendo lo mismo que sucedió en Moquegua, porque en Moquegua también tiene procesos pendientes y con las mismas personas, porque con quienes él trabajó en el gobierno regional, terminó también trabajando en el gobierno central. Y esto le permitió, evidentemente, a la doctora Barreto construir el organigrama criminal. Porque lo que tú señalas, Pamela, es trascendental. Es decir, yo traigo a toda mi organización micro, ¿no?, más pequeña, en un gobierno regional, y la transformo en macro dentro del gobierno central. Y son los mismos con los que yo comienzo a operar de manera ilegal y los coloco en puestos claves y les doy determinados roles dentro de la estructura criminal. Y esto es lo que ha sido identificado. Por eso no solo se le va a imputar válidamente una colusión desleal agravada, sino adicionalmente que esta ha sido parte de una estructura criminal que ha sido organizada de manera antelada con la experiencia previa del gobierno regional insertada en el gobierno central. Ahora, esto tendría que pasar, en el caso del expresidente, por el Congreso. Correcto. Fiscal de la Nación. Primero fiscal de la Nación pidiéndole al Congreso, una vez que le levanten todas las protecciones constitucionales para que pueda ser objeto de las medidas coercitivas correspondientes. También, ¿no? Y también los ministros, claro, así es. Ahora, hay algo que también llama mucho la atención y es que pasan los años, pasan los gobiernos y siempre hay una constante, ¿no? Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, terminan siendo las cajas chicas de donde lamentablemente comienzan a solicitarse coimas a los empresarios por las obras, por las licitaciones. Los que más manejan plata también, ¿no? Y esto no tiene cuándo cambiar. Bueno, a ver, sí tiene cuándo cambiar, pero esa es una decisión básicamente de esencia, de política. De política no me refiero de políticos, sino de política de Estado. Es decir, si no hay una vuelta de página desde el primer momento en que yo tengo la capacidad de elegir a una autoridad donde fuese, si no tengo normas claras, si yo permito que personas que tienen antecedentes sigan postulando, esto es una vergüenza. Si yo no levanto mi valla para poder exigir que para que alguien sea congresista no basta que tenga 25 años de edad y ser peruano, eso es ridículo. Para ser presidente lo mismo, más 35, para ser alcalde 18, etcétera. Si mi valla es tan baja, voy a tener ese nivel de representantes. Yo tengo que subir la valla, yo tengo que exigirle más a quien va a tener la posibilidad de manejar el erario público. No me puedo quedar con los mandos bajos. Y así funciona en todos los estamentos del Estado. Yo siempre lo repito también en clase a mis alumnos. Si mi valla es tan baja para escoger jueces y fiscales, pues tendremos la justicia que lamentablemente en muchos casos recibimos. Yo tengo que elevar la valla. Y a veces esto incomoda porque señalan algunos que esto significa convertir a la función pública en una función elitista. Bueno, yo digo, bienvenida el elitismo para que tengamos mejores funcionarios públicos. En justicia es lo mismo. Mire usted, Pamela, mire usted, Claudia, el nivel que se tiene en la Junta Nacional de Justicia, que ustedes lo han criticado varias veces. A ver, ¿quiénes de ahí han estudiado maestrías y doctorados en prestigiosas universidades extranjeras que están en el top 10 o top 20 del mundo? Ninguno. ¿Cuántos de ellos son profesores por 15, 20 años? Muy pocos. Casi ninguno. Bueno, y una mala junta termina eligiendo malos fiscales y malos jueces. Y no sanciona... Es una cadena al final. Claro, y no sanciona a malos fiscales y malos jueces. Y no sanciona a miembros de otras instituciones. Recuerden que la Junta también se involucra en la elección de Defensoría del Pueblo. Es decir, tenemos un panorama en donde si yo no levanto la valla para todo funcionario público, va a ser un círculo vicioso. Hay mucha gente interesada, hay mucha gente que quiere cumplir función pública, pero es desalentada porque viene alguien que no tiene ningún tipo de formación y porque tiene dinero, acaba imponiendo, evidentemente, candidatos. Y esto es, obviamente, una vergüenza y eso no se puede admitir. Vuelvo a repetir, Rodríguez. Valores hay. Yo a veces recibo alumnos en la universidad, alumnos, lamentablemente pocos, pero alumnos que están interesados en irrumpir en la función pública, ya sea de la perspectiva política o de la perspectiva jurisdiccional, siendo jueces o fiscales. ¿Pero qué los desalienta? Que al final llegan por compadrazgos, por amiguismos y no por capacidades. Así es. Bien, doctor Rodríguez, gracias por haber estado esta mañana a usted, gracias. con nosotros. Tenemos que ir precisamente...